Recorremos el último tramo de la Ruta 66 por Arizona y llegamos a Las Vegas, en esta última ruta por Estados Unidos antes de volver a México. Un viaje con sorpresa final. ¿Qué dices, Marta? ¿Nos casamos esta noche? Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día. I wanna wake up in the morning with someone new. I wanna do the things they say we shouldn't do. I wanna wake up in the morning with someone new. Live life like it's a piece and break the rules. I wanna wake up in the morning. Hay que ponerse en forma para la playa. Te has despertado temprano hoy, ¿eh? Bueno, no, es que nos han cambiado la hora y pues son las 7:15, que en verdad son las 8:15. No, también que ya empieza a no hacer tanto frío, 13,5 grados, dice. Así se sacan las manchas de aceite. Vaya, a mí me funciona. O sea, le pones mistol o lo que tengas de cocina. Sesión de limpieza, sesión de Hoy empezamos fuerte, ¿eh? gimnasia. No, hemos empezado con energía. ¿Qué tal dormiste? Yo hoy mejor, ¿eh? Sí. No he notado ese dolor de espalda. Hoy sí que la hemos clavado, al menos hasta que cambiemos el colchón, que dormamos mínimamente cómodo. Es lo más importante de una furgoneta, que duermas cómodo. I wanna wake up in the morning with someone new. I wanna do the things they say we shouldn't do. I wanna wake up in the morning with someone new. Live life like it's a piece and break the rules. I wanna wake up in the Y ahora sí, retomamos ya de día la ruta 66, una recta larga para adelante, y allá al fondo podemos ver el tren, como pasa, un tren de estos interminables también. Y bueno, una belleza estar aquí hoy, se levantó un día espectacular. Sí, desde el punto que hemos dormido, hoy vamos a hacer 155 kilómetros de esta Wow. ruta 66. Y mira, vamos a pasar por encima del tren ahora. ¡Ostras! No, mira, Evergreen, los que nos llevaron de Barcelona a Buenos Aires, esos fueron los de Evergreen. ¡Wow! Es larguísimo. Y tiene dos pisos, ¿eh? Sí, ¿eh? Sigue Dos por ahí. niveles. La cantidad de contenedores que debe llevar. ¿Y de dónde debe venir? De Los Ángeles, quizás. Claro, sí, sí. Lo escuchábamos en la noche, Sí, ¿eh? cada 15 minutos metía la bocina. Pero la verdad que hemos dormido muy tranquilos, ¿eh? Súper bien, sí. Muy bien, muy bien. ¡Oh, la combi! ¡Mira! La combi de la ruta 66. Mira qué linda la combi. ¿Cómo lo han dejado, pobre? Ostras, todo el mundo ha puesto su sticker y cómo no, pues nosotros vamos a poner el nuestro también. A ver si encontramos un lugarcito para ponerla, ¿eh? Furgo en ruta. Y ahí queda para el recuerdo en la ruta 66, Furgo en ruta presente. Sí, señor. Qué chuli queda. Se nota, ¿eh? Ahí. Y claro, pues aquí ya ves cómo explotan la Sí, marca Ruta 66, ¿eh? Mira, es como el gran reclamo, ¿no? Y bueno, aquí ya ves que tienen cantidad de autos antiguos. Ay, qué lindo es. Es como de Cars, El viste que dorado. tiene los dos ojos. Y ahí el coche de policía clásico Ostras, también. tú. Y la ruta 66. Esta me encanta. Ay, mira, le pusieron los dientes. También es como de Cars. Lo han sabido hacer como para que la gente pare, ¿no? Y Claro, lo hacen entretenido, ¿no? le han dado la vuelta. a Es la una situación que atracción. tenían, Sí, ¿no? sí, es una atracción turística en sí misma esta carretera. Y en cada pueblo es a ver qué me voy a encontrar. Pero nosotros, sin duda, pues la que nos ha llevado todas las miradas ha sido hacia la combi, ¿no? Que para algo es como, bueno, con tantos viajeros que hemos compartido, que han hecho esta ruta hasta Alaska con Ya la ves. combi, como los amigos de Odisea, como el amigo Joaco.
Bueno, hemos llegado al tercer pueblo que hemos encontrado aquí en esta ruta 66 y estamos delante de esta gasolinera que, como explican aquí en el cartelito, se construyó en 1929 esta gasolinera y bueno, se cerró debido a la falta de flujo de esta carretera en el 2005. Miren los clásicos que pasan por acá. Es habitual ver coches clásicos, ver motociclistas, ¿no? Gente con Harleys, como que les gusta hacer esta ruta mítica donde se puede ir más lento y más disfrutando del paisaje. Y bueno, ya se puede ver, ¿no? Está totalmente destruida, pero nosotros vamos a ir a la otra gasolinera para poder comprar algo, que ahí sí que va a haber servicio. Bueno, Hualapai, que es ¿cómo se llaman la gente de acá? Hualapai. Y el pueblito se llama Peach Springs. Y el súper ya con más estética moderna, digamos, ¿no? Pero mira qué bonito lo tienen ahí, ¿no? La imagen. Ah, pues claro, pues la antigua gasolinera, ¿no? Así debería ser. Está bonito. De hecho, si ves, es una... Hola. Una publicidad de Coca-Cola, ¿no? No sé si es la gasolinera. Esta no es exactamente la gasolinera que hay afuera, ¿eh? Se parece, pero no creo que sea exactamente esto. No compramos miel de la zona, ¿eh? Pura de Arizona, del desierto. Bueno, tiene una buena pinta. Unas frutitas para ir comiendo en el camino. Estamos healthy, ¿eh? Estamos sanos últimamente, las manzanas. Vamos. Y antes os mostrábamos coches clásicos y ahora todo un grupo de moteros. Está entretenido porque cada tanto te encuentras, y no es fin de semana, decíamos que en fin de semana seguramente pues vendrá más de que si el grupo de Harley Davidson, los coches clásicos, ¿no? Las concentraciones. Sí, sí. Entonces, bueno, tiene... En verano tiene que ser entretenido esta carretera, ¿eh? Sí, ahora está muy tranquilo. Pues la verdad que me gusta mucho más poder ir por aquí que por la autopista porque hay muchos menos coches, nos hemos cruzado unos pocos. Son estas rectas largas que no vemos ni el final y a la vez como que vas viendo el paisaje más relajado, puedes ir a tu ritmo. Es un poco como la ruta 40 de Argentina, que también es famosa, digamos, ¿no? Y vas encontrando no tanta parafernalia como acá, pero sí depende de dónde vayas yendo, ¿no? Pues encuentras stickers de ruta 40 y así. Pero aquí es mucho Pero más exagerado, sí, ¿eh? Esto es demasiado, sí, Aquí hay todo el merchandising alrededor de la ruta 66. Esta sí que se ve antigua de la época, ¿eh? Mira, se notan como varias cosas bien antiguas, desde los anuncios de Coca-Cola o de Firestone, más surtidores de gasolina. Es el interior de la tienda, billetes de dólar. ¿Una de estas? Para carnaval. Mira, esto sí no esperaba encontrármelo aquí. Cataluña, Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. Ándale. Las 4 provincias de Cataluña y la ruta 66. Y al lado la del Barça. ¿Es un caramelito? Mira que me compré de recuerdo. ¿Están ricos al menos? Stones tienen una canción de la Ruta 66. Pues no lo sabía, pero tampoco me extraña, ¿eh? Porque son un grupo mítico, con una carretera mítica. De hecho, la llaman The Mother Road, la ruta madre, ¿no? Porque es la primera, digamos, que hacía a Estados Unidos de punta a punta. Y ellos un poco son también como unos de los pioneros del rock. Así, sí, son ¿no? un poco una esta es la Mother y ellos son los abuelos, ¿no? Casi del rock. My mind is set free and I'll be
estamos llegando a Las Vegas y alguna vez me pregunté cómo hacían para surtir de electricidad a tal bestialidad en medio del desierto, y aquí estamos viendo como mínimo una de las maneras. Estamos flipando la cantidad de placas solares. Hay placas solares hasta donde se termina la vista, para allá y para allá. Mira lo que es. ¡Qué locura! Miles y miles y miles de placas solares. O sea, una bestialidad. Por allá, no se termina nunca. Yo creo que nunca había visto tantas placas solares juntas. Y se mueven, Nunca, ¿eh? nunca Se en la nota vida. que siguen el sol porque tienen como un sistema. O sea, que encima, 24 horas no, pero 12. Claro, no, tienen aquí como si fueran girasoles. Como no tienen plantas, porque apenas crecen. Hace un calor. A ver, esto es una locura. Estamos, según la Sayoneta, a 39 grados y medio. Esto es una auténtica locura. Por suerte corre el aire. Aire Pero calentitos, ¿eh? caliente ya. Hace un poco más de una semana, en las noches llegábamos a estar hasta menos 2 grados. Esto es Esta una noche locura. pasada yo dormí con mi pijama de invierno. Pues creo que esto se terminó, ¿eh? Estamos a punto de llegar ya al centro de Las Vegas y nos ha llamado la atención que el aeropuerto está justo enfrente del centro, está aquí. Aquí. En la ciudad. Van pasando los aviones, pim, pam, pim, todo el tiempo. Nada, la primera impresión antes de llegar al meollo, que ya se ve ahí, es como que yo imaginaba que la ciudad sería mucho más pequeña. Pero no, esto es una ciudad gigante, es una gran ciudad. Y luego pues tienes la parte del centro, que es donde se acumula pues todo el ocio. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a recorrer esta calle tan famosa. Ay, madre. A ver qué tal. I don't need this disguise, baby, come. Mira la cola que hay para hacerse la foto en el cartel de Las Vegas. Ahí indica que hemos llegado al Boulevard, ¿no? A Las Vegas Boulevard. Sí, Mira total. ya la Harley Davidson aquí a la derecha. Empieza la fiesta. Claro, aquí están todas las señales, ¿no? De Sí, las marcas más importantes, todo de luces, y ese hotel que está como que si fuera de oro, ¿no? El Mandala Bay, ¿eh? Qué curioso. Entonces, esta calle, ¿qué sería? La calle principal, Marta, la calle de la fiesta, del Hoteles. juego, del vicio, de todo, ¿no? Yo no he estado nunca, pero me consta que sí, que esta es como el Boulevard, ¿no? Se llama así, Las Vegas Boulevard. Las Vegas Boulevard. Esta es la principal. Aquí está todo la creme de la creme. Pues vamos a recorrerla enterita, ¿no? Para Exacto, que se sí, vaya sí. viendo todo como es. Nosotros no somos ni mucho ni de juego, ni tampoco de tanta fiesta, pero bueno, es algo que llama la atención, ¿no? Por las muchas veces que lo has visto en la tele. Es que imagínate, ¿no? Una ciudad dedicada a eso, es una ciudad dedicada al ocio. O sea, está pensada para el ocio, está pensada para que tú vengas aquí, te gastes toda la plata que quieras, ¿no? Claro. Hay espectáculos de todos los niveles, nos consta que los espectáculos son muy buenos, tanto de calidad como de precio. Sí. Mira, limusinas. Y se ven cochazos, ¿no? Aquí, sí. imagínate un Porsche, antes vimos al Corvette, que si un BMW descapotable, y evidentemente pues hay pasta, se mueve. Vamos, que aquí dicen, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, porque aquí puedes encontrar y hacer de todo. Hay un tren allá, María. Bueno, un tren y una efigie, ¿no? de Egipto. Y es que ahora sí nos estamos metiendo de lleno en el centro de Las Vegas. Ah, bueno, es que es Luxor, claro. Ah, Es temática egipcia. ¡Qué bestia! Y bueno, ahí empiezan las luces de neón por todos lados también. Algunas Mira, sí. anunciando espectáculos. Ahí hay unos strippers incluso, mira. ¿Te va esta noche a ver unos strippers o qué? No, no me entusiasma. ¿Y ahí que hay? Excalibur. Otros strippers. ¿Qué pasa aquí con los strippers, tú? Parece que funciona bastante. Aquí yo creo que las despedidas de solteros van que vuelan, ¿no? Y las dos son de hombres, ¿eh? Sí. Atenti, señoritas, las que quieran, que sepan que aquí hay un montón. ¿Y esto qué? Un casino, Aquí mira este está casino. que es como un castillo de la Lego o algo así, no sé. Medio hortera, no sé. Está al límite, ¿eh? Sí, no sé. Pero qué paranoia, ¿eh? Y ahí mira lo que a ti te gusta. ¡Hola! La montaña rusa. Es que, ¡hola! Mira, está la Estatua de la Libertad y la montaña rusa aquí delante. ¿Esto qué es? mira, cómo sube. ¡Uy!
la Estatua de la Libertad. Y en algún punto había, mira, ahí la veo, la Torre Eiffel, ahí al fondo. ¡Hola! ¡Qué Todos bien! los ítems, ¿no? Aquí los tenemos todos. Y no solo montaña rusa, sino que hay norias, hay, o sea, otra montaña rusa. Está lleno de atracciones. La gracia es que tú, bueno, claro, hay un montón de gente paseando por la calle, porque es que es infinita, ¿no? La variedad de cosas que se pueden hacer. Mira, por aquí empiezan las luces, Coca-Cola, Stranger Things, todas las marcas que te puedas imaginar. Y mira, para cruzar de un lado a otro, como hay oferta al lado y lado, hay puentes con escaleras automáticas. Esto yo no lo había visto nunca, Claro, creo. con todo. Es que esto es como un gran centro comercial. Totalmente. Entonces pues tienes tus escaleras como cualquier centro comercial. ¿Cuánta gente ahí? Hoy es un día entre semana, con mucho calor, pero bueno, claro, yo creo que la gente también sale a esta hora, porque ya os digo que hasta ahora era imposible estar en la calle, un calor imposible. Ahora al menos pues da gusto pasar por acá. Ostras, es que claro, te distraen con tantas luces, mira esto. Y ahora sí, por ahí aparece la Torre Eiffel y ¡Uy! de frente que pone París. Claro, para que te quede claro de dónde es. Por si acaso. Y huele como a churrasco. Las Vegas huele a churrasco. Ojito a la torre. Es un restaurante, la Torre Eiffel. ¿Sí? Es un restaurante. Ostras, es verdad, mira toda la gente ahí arriba. Es gigante. Oye, es casi a nivel... Es muy parecido al tamaño real, casi. Toda la gente que hay. Es muy surrealista, ya te Mira lo ahí digo. que- ¡Wow! La Noria. Noria que me consta que es privada de un hotel. O sea, es una atracción de un hotel, ¿sabes? Bien. Hay quien tiene una piscina y ellos tienen una noria. Mira, y ahí llegamos al Hotel Flamingo, que en mi pueblo también lo tenemos. ¿Qué te crees? ¡Hola! Pero qué impresionante. Creo que sea tan colorido, No. No, pasearse por esta calle y a esta hora, ¿no? Así con todo de luces. Es que es la atracción en sí misma. No te aburres, Bueno, sobre todo cuando es la primera vez. Claro, claro. Ahí está como un edificio Trump que nos falte también. Qué locura, nene. Es un no parar de luces, de marcas, de Gente. espectáculos, hoteles caros. Y no se termina nunca, ¿eh? Sigue, sigue. Llegamos al platillo volador. Por llamarle de alguna manera. Mira, y ese es el famoso Circus Circus, que hacen siempre, bueno, un mogollón de espectáculos, es casino y dice actuaciones gratuitas del circo. La que tiene liada. Ya ves. Yo creo que nunca había visto tantos No, hoteles no, de no. lujo y tantos lugares de ocio y tanto. Madre mía. Qué barbaridad. ¿Qué dices, Marta? ¿Nos casamos esta noche? La verdad que no le acabo de ver la gracia. ¿No? Está lleno, ¿eh? Podríamos optar por cualquiera de estas. Está lleno de capillas que llegas con la furgo y te casas directamente, ¿eh? No tienes ni que salir del coche. Yo creo que no va mucho con nosotros, por eso No. en una época nos hacía como gracia, ¿no? Las Sí lo bodas decíamos, además. Ya nos disfrazamos de hippies o de vete a saber qué. Bueno, tampoco hay que disfrazarnos mucho para estar de hippie, ¿no? Y con la saioneta, pero ahora que lo vemos no va mucho con nosotros el tema. Bueno, que tampoco te creas que es gratis, ¿eh? Creo que valen 300 o No, no, 400 bueno. dólares la boda. Aparte de eso. Pero mira, otra. Está lleno, mira. Está lleno una tras otra, ¿eh? Sí, esta es la zona. Hemos pasado la zona de hoteles, casinos y holgorio y ahora para casarse. Pero sí, no le acabo de ver. No, Yo creo que estaría más bonito, no sé, mientras nos tiramos en paracaídas. Algo así, o en medio de, no sé, de un río hermoso, de un Sí, lago. más adentro de las de- profundidades del mar en Roatán. No sé, muchas posibilidades más bonitas, yo creo. Sí. Bueno, llegamos a Fremont Street, que este era como los inicios de Las Vegas. Aquí era antes, pues bueno, ya puedes ver, ¿no? Todo de neones, luces por todos lados, música.
esto era el inicio de Las Vegas y luego se trasladó pues al Boulevard de Las Vegas. Claro, cuando se les quedó pequeño, ¿no? Porque esto es como más chiquito, lo otro es Sí. gigante. Bueno, hemos estado buscando un lugar para dormir aquí en Las Vegas. La verdad que hemos tenido que dar unas cuantas vueltas, no había manera de encontrar. Y había algún punto Overlander que luego no era. Sí, un parque, hemos llegado a un parking que parecía que podíamos estacionar y luego ponía que no, privado para el público. Y sí, así que bueno, la mayoría de lugares eran de pago. Y finalmente Marta vio uno que no es de pago y está bastante cerca del centro, justo Son como 5 cuadras. aquí atrás, ¿no? Sí, en 5 cuadras tenemos pues los principales atractivos. Vamos a ir a dar una vueltecita. Vemos que tenemos ahí otros viajeros, otra gente que va con la caravana. Y ahí también hay otra camper, Hay otra. otra furgo por ahí. Así que bueno, Así que parece vamos más estamos camuflados. en buen lugar y nada, aquí se queda la furgo. Y vamos a dar una calor vueltecita. hace, por eso ha sido agotador un poco encontrar parking porque Sí, es que ha sido la combinación, ¿no? Entre el calor extasiante que hace y la el ciudad tema... que nos encanta. Sí. La No, no verdad, nos gustan las ciudades, es mentira. demasiado trajín de ciudad, nos veníamos de naturaleza, parque nacional, naturaleza. Pero ha sido como un shock. Bueno, interesante ver todas estas atracciones y tantas luces y todo eso, pero un poco agobiante. Pero bueno, ya aparcamos, vamos a dar una vueltecita y nada, listo. Aquí de atrás se viene porque parece una tontería, pero 31 grados, ¿eh? El show de la mantis. ¡Qué paranoia! Bienvenidos al Container Park. Dijeron que aquí era puro... ¡Salud! Dijeron que era puro espectáculo, ese solo llegar nos hemos encontrado con esta amante religiosa Que saca humo. gigante. Está animado el tema. Mira, por ahí va humeando. Rock and Roll 4 de Big Kids. Green Day de American Dream. No, ¿quién toca? ¿Green Day? Alguien importante, porque no vean la cola que hay acá. Pues sí, confirmado. Toda esta gente está haciendo cola para un concierto de Green Day. De Green Day así de repente, lo primero. El primer concierto que te encuentras, Green Day. Ahí van 4 que se tiran en zipline aquí dentro, Y esta es una de las pantallas de LED más largas del mundo. No se termina nunca. Buenos días. Despertamos en Las Vegas y despertamos bien, como tiene que ser, con una buena granola saludable. Bueno, para compensar un poco, ¿no?, lo que se ve en Las Vegas, algo saludable no está mal. Madre mía, qué locura el día de ayer, ¿eh? También hay que decir que no vinimos preparados, ¿no? Psicológicamente. Exacto. ¿no? Veníamos nosotros en plan zen, con todos estos paisajes brutales de parques nacionales, caminatas por en medio de la nada, y de golpe llegamos aquí, flaca, venga, música, todo trapo, luces, gente. No, de locura. La verdad que yo digo que ayer estaba por ahí caminando por Fremont Street y me sentía un poco como un pez fuera del agua. Estuvo bien, pero ya, hasta aquí. Exacto, estuvo bien para conocerlo. La punta del iceberg, ¿no? Porque Sí, vimos sí. lo más comercial. Pero ya, un apunte rápido y seguimos, nos va- que el aparte tiempo es que apremia y mañana tenemos Ya que entrar a fuerte. México ya. Madre mía, han pasado estos 13 días, ya nos queda el día 14, que Qué es el que locura. entramos a México. Estamos ya a 30 grados dentro de la furgo. Y tenemos que llegar hasta San Diego hoy, que son, no sé, como Casi más de 6 horas. 500 sale. kilómetros, ¿no? Sí, algo así. Bueno,
Vamos, que ahora sí, la recta final. Mira lo que he hecho aquí. ¡Epa! Esto es la mejor granola que existe, ¿eh? Con cacao orgánico, ágave, nueces. Con yogur de este natural que nos encanta, de almendro, de leche de almendro. Hemos dormido aquí bastante bien, ¿eh? Estamos a 3 calles de Fremont, que ayer había una fiesta increíble, súper bien, gratis, así que recomendado este lugarcito para dormir. Sí, hay pocos lugares gratis, ¿eh? Sí, no es tan fácil, ¿no? Podríamos dejar la ubicación por si a alguien se le ocurre venir a Las Vegas, Lo dejamos de aquí fiesta, abajo. pues para que pueda dormir aquí gratis y tranquilo. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like we're not going anywhere. Maybe it's because there's something in the air. And I don't even care, no, I don't even care anymore. It's like we're losing our track of time. No sé si recuerdan esta calle. Aquí fue la calle donde se quedó la furgoneta varada con el cambio de marchas roto. Antes de cruzar, de irnos hacia Alaska la primera vez, y venimos a ver por sorpresa a nuestras amigas, las que nosotros les llamamos nuestras abuelitas cubanas. Vamos a ver, se van a pegar una buena sorpresa porque realmente, No hemos avisado. sí, íbamos tan justos de tiempo que ni nosotros teníamos previsto venir. Hemos visto que pasábamos muy cerca de Esperia y hemos dicho, bueno, vamos a saludarlas ya. Qué ilusión se van a llevar y qué ilusión nos vamos a llevar nosotros también de poder abrazarlas y decirles ¡ah! Y agradecerle, decir, Llegamos a Alaska y volvimos. Qué raro que no hay nadie. A mí que es, hay gente, pero están adentro. Mira, ahí va. Hola. ¡Sorpresa! Ay, no. Ay, que no están por aquí. Ah, es que... Uy, ahora se van a llevar una sorpresa. ¡Sorpresa! Hola. Ah, no te lo esperabas, ¿eh? No, para nada. ¿Qué tal? How are you? Very fine. Good. And I speak fluently English I now. was just thinking about you guys today. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos ido a la furgo a buscar un pequeño detalle, pues ya que ellos han sido de alguna manera una de las personas que nos han ayudado a llegar a Alaska, pues les hemos traído como para que se sientan parte de este equipo, ¿no?, que lo hizo posible. Porque sabemos que lo que más ilusión les ha hecho ha sido la sorpresa de llegar, pues, y nosotros sabíamos que íbamos a venir. Así sin avisar. It's gonna go in my cabinet, my special cabinet. Gracias a vosotros por hacerlo posible, por hacer posible que hayamos llegado. Even Frankie, this is Even amazing. Frankie. This is amazing. El primer día que vine me ¿Te recibió mordió? con una mordida y hoy mira, parece que me reconozca. He does this. ¿Eh? Parece no, Absolutely. Reconoce, ¿eh? I've never seen him do this. Nunca lo hemos visto comportarse así con gente. no. Y aún con la señora que viene todas las semanas. Stop leaking. He No don't, problem, you know, that, no that feels problem. weird. No, and we say that good people get connected with other good people. Cuando ustedes vinieron aquí anteriormente, que venían con los problemas con las avionetas, era como un poquito de decepción. No pudimos hacer lo que queríamos. Y todo lo que pudimos hacer fue completar el círculo de las personas que vinieron a ayudarnos y todas esas cosas. Pero todo fue bajo estrés. Pero mira, finalmente uno recuerda más cuando alguien te ayuda en un momento de complicación Oh, yo estoy que seguro. cuando estás de ocio. El hecho de que hayan vuelto hoy es fantástico, es fantástico. es Una manera de increíble. cerrar el ciclo, Exactamente. de poder estar aquí a gusto, Exactamente. sin ninguna preocupación y al contrario, Exactamente. pudiendo decir, fuimos a Alaska y volvimos Exacto, y todo exacto, salió bien. exacto, y ser Eso, parte perfecto.
ser parte de ese, fuimos a Alaska y volvimos. Y sí, total. Y al final lo que decimos siempre, es parte, tú eres parte, Yelva y Al, pero ahí toda la gente que nos viene siguiendo y acompañando también. Por eso hablamos de la familia de Fuerteventura. Exacto. Give your opinion on that, on what it means to you, this visit today. The situation we have with our finances and stuff, I just sit here most of the time and I'm just kind of depressed. You guys came in the door and absolutely everything in my head left. Wow. You know, you guys are the best medicine in the world. Pinky es el dedo chiquito, Pinky. Vale, Pinky. Es una tradición de nuestra familia con nuestros hijos. We always go 1, 2, 3, friends forever. Friends forever. Okay. Así hacemos con nuestros hijos siempre que nos vemos. Another time. 1, 2, 3, friends forever. I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I... Bueno, qué emocionados que salimos de esta visita, la verdad. Friends Forever. Y que te llena el alma, ¿no? Llegar para ver a los amigos que te han ayudado y que te digan las puertas de esta casa estarán abiertas siempre y tengan un problema donde sea, vamos a buscarlos. La verdad que, bueno, puro corazón. Y ahora, bueno, pues nos vamos para San Diego, que ahí nos vamos a reencontrar con otro viejo amigo, Don Alberto, que también pues nos echó una mano y bueno, es el que nos ha puesto luz en el camino, ¿no? Pero literalmente, porque nos puso las luces LED cuando pasamos por allá por San Diego. Y bueno, Qué bien han ido, qué pasada. ha sido, como dicen aquí en inglés, un step up en la iluminación de la Sayoneta. Un placer. Te trajimos un pequeño regalo de Alaska para que no se te queme la cabeza cuando vengas a la baja. Bueno, aquí como un pequeño recordatorio, ¿no? Porque hostia, no todos los días se llega hasta Mira, Alaska. te queda no, y genial. espectacular. Perfecto, parece que sea para ti esta. Muchas Qué gracias. guay. Se lo merecen porque son unas magníficas personas y todo el mundo los quiere. Cada vez más gente estamos ahí. Gracias. Qué bueno. Y aquellos viajeros que quieren, cuando crucen a Estados Unidos, pues aquí en su casa. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Oh, qué nivel. Deep in the